Ahora sí. Hola a todas y a todos, un gusto nuevamente en un webinar del Observatorio Nueva Constitución. Hoy día vamos a hablar de los sistemas de justicia, un apartado del borrador de texto constitucional muy interesante que trae muchos desafíos, muchas dudas y también innovaciones que permiten ponernos a tono de lo que somos, cómo funcionamos como país. Así que tenemos dos grandes invitados. Nuestra invitada especial hoy día, Elisa Walker. Muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros y bienvenida. Gracias, Tomás, por la invitación y felicitaciones a toda la labor que ha hecho el Observatorio de Nueva Constitución a lo largo de este proceso constituyente. He seguido con mucha cercanía los informes y todos los análisis que ustedes hacen de este proceso. Muchas gracias. No, nosotros, esa es la tarea que nos autodimos, poder observar, seguir el proceso y también hacer recomendaciones, opiniones. Así que muchas gracias por tus palabras. Y José Ignacio, un coordinador, un hombre de la casa. Hola José Ignacio, ¿cómo estáis? Bien, bien. No me presentan tan bien como Elisa, pero bueno, No, no, es no, lo está que bien. hay. Muy Es bien. lo que Bueno, hay, lo que además José merezco. Ignacio, y además José Ignacio. Claro, el arroz. Elisa, esto así, si te ha hecho algún webinar de nosotros, hay una especie de formal e informal, así que no hay nada extraño. Quiero hacerle una pregunta a los dos y partir por ti, Elisa. Sistemas de justicia, en plural, si nosotros tuviéramos que explicarlo en general, y tú después tu opinión sobre cómo quedó, los elementos que te permiten, que tú crees que son destacables, cuáles serían aquellos, y primero una explicación de lo que tú ves que son los sistemas de justicia y después tu opinión particular. Después le doy la palabra a José. Perfecto. Oye, Tomás, hablando de informalidad, debo decir que mi hijo está en cuarentena y está conmigo acá en mi departamento. Así que Sí, puede perfecto. aparecer o puede escucharse hablar a través de las clases online. Pido disculpas, pero es la realidad que tenemos muchos Sí, hace tranqui, no te un preocupes. par de años. Todo bien. Bueno, primero les agradezco la invitación a reflexionar sobre los sistemas de justicia, porque creo que es una de aquellas áreas que regula este borrador de nueva constitución que genera más desafíos en nuestra institución, que representa un cambio de concepción de distintas aristas. Y para empezar esta conversación, a mí me gustaría destacar cuatro elementos puntuales que reflejan este cambio de concepción de cómo funciona la justicia. Primero, destacar el elemento del enfoque de género que se incorpora en los sistemas de justicia y ahí advertir en todo caso que si uno lee por completo el borrador de la nueva constitución, el enfoque de género no está limitado solo para los sistemas de justicia, sino que es un enfoque que se regula para el Estado como un todo y se menciona especialmente el sistema legislativo, el sistema ejecutivo, los órganos de administración del Estado y obviamente el sistema de justicia como un rol fundamental que tiene que tener en cuenta este enfoque de género. Y me gustaría acá explicar brevemente qué es el enfoque de género, porque hubo mucha discusión durante las labores de la Convención Constituyente por la incorporación del enfoque de género y muchos reclamaron, creo que con ignorancia frente a lo que es este concepto, de que si incorporamos el enfoque de género, de alguna forma las mujeres van a ganar por walkover. O sea, donde hay una mujer, va a ganar una mujer y el sistema de justicia solo va a tener que rendirse frente a los reclamos de las mujeres porque eso es lo que te obliga, supuestamente, el enfoque de género. Pero eso no es así. Si uno mira la historia hacia atrás de las relaciones interpersonales dentro de una sociedad, lo que vemos es un desbalance, pero lo que vemos es un desbalance de relación entre lo que es el hombre y la mujer en contra de la mujer. Este desbalance se ve en los temas legales, en los temas culturales, donde a las mujeres no se les ha reconocido ciertos derechos o que incluso siendo titulares de derechos, el sistema judicial no ve las necesidades de las mujeres, no ve la realidad de las mujeres y muchas veces resuelve como si tuviese frente a un hombre. Entonces, lo que hace el enfoque de género es decir, hagámonos la pregunta de cómo impacta lo que estamos haciendo a hombres y mujeres. Es simplemente el llamado de hacer esa pregunta para ser justos y para tratar a hombres y mujeres como iguales. Entonces, este no es el gallito o la venganza de las mujeres, sino que al contrario, es un llamado que se le hace a las instituciones públicas de hacerse la pregunta de cómo lo que ustedes hacen impacta en hombres y mujeres para que estos sean tratados como iguales. La incorporación expresa a nivel constitucional es una novedad.
También hay que decir ahí que el Poder Judicial ha estado trabajando sobre estas materias, en especial si uno ve las labores desde la Academia Judicial, ellos van 2 pasos más adelante y ya lo están incorporando, pero va a existir un mandato constitucional que obviamente le da más importancia. Otro elemento importante es cómo se organiza estos sistemas de justicia. Tenemos el Consejo de Justicia, tenemos nuevos tribunales, anoté acá la Defensoría del Pueblo, tribunales administrativos, que es una gran deuda que Sí. tenemos en el sistema judicial, los tribunales para abordar los temas penitenciarios. Entonces hay una orgánica que creo que es un cambio sustantivo, después lo podemos conversar en detalle ahí con ustedes dos sobre sus implicancias. El tercer elemento fundamental es la justicia indígena, que creo que esa incluso es la mayor innovación, es incorporar, regular la justicia indígena, validarla. Los ámbitos específicos donde va a funcionar vamos a tener que verlos en materia legal. Lo que sí está claro es que por lo menos en las instancias de revisión va a ser la Corte Suprema la que va a revisar las resoluciones en jurisdicción indígena, pero su incorporación al sistema judicial chileno creo que es importante, creo que es algo que valorar, pero que también hay desafíos en cuanto a su implementación y ahí hay que tener análisis detenido sobre el mismo. Y finalmente el cuarto hito, y con esto le doy la palabra a José Ignacio, es el tema de la reforma de las acciones constitucionales. Aquí dejamos de lado nuestro famoso recurso de protección, que creo que ha tenido un rol importante de resguardo de garantías fundamentales desde su creación, y pasamos a esta acción de tutela que creo que va a representar grandes desafíos. Es una acción que se aplica a todos los derechos fundamentales que se regulan. Es una acción que incluso se puede presentar en contra de resoluciones judiciales, no directamente por las partes vinculadas en la acción, pero se dice que abiertamente a terceros cuando tengan un impacto o los efectos de la resolución, que creo que es un ejercicio bastante amplio. Y finalmente es una acción que no la revisan o no la ven más bien, no la resuelven las cortes de apelaciones, como lo hace en la actualidad el recurso de protección, sino que se baja a los tribunales de primera instancia, que ahí no solo veo un desafío, sino que una preocupación. Yo creo que ese es uno de las debilidades que tiene el sistema actual que se propone, pero creo que puede ser modificado, revisado en el tiempo, porque acaba de haber un margen de revisión de estas normas sin duda alguna. Así que esas serían mis palabras No, iniciales. muy clara, muchas gracias. Y tengo una pregunta después para ti, para que la vayáis pensando, que si es un ejemplo sobre justicia con enfoque de género. Si nos podéis dar un par de ejemplos para que las personas que nos están escuchando nos permita aterrizar eso. José Ignacio, ¿cuál es tu mapa de sistemas de justicia? Lo bueno del modelo, los Lo desafíos, bueno, lo malo y lo lo feo, feo, como las decíamos alertas que antes, hay ¿no? que detectar. Sí. Tuve, Mensaje con saludos Estuve en a un Egon, que seminario en que la persona era lo bueno, lo malo, lo feo, y dijo, bueno, lo bueno lo voy a descartar, o sea, no voy a decir nada mucho, entonces, y se fue a lo otro, analizando la Constitución. José Ignacio. Sí, yo parto por la última mención de Lisa, porque me Ujú. parece que es bien importante esta modificación respecto de la tutela de derechos fundamentales, porque esto no es una cuestión novedosa, no es una cuestión inventada. Si Ujú. recordamos, está en el proyecto de nueva Carta Fundamental de la expresidenta en 2018. Entonces, no es una cuestión que venga eh, intentando o procurando quitarle facultades a las Cortes Superiores, sino que Ujú. simplemente acercar el ejercicio de los derechos fundamentales y su resguardo a la ciudadanía. Porque existe simplemente una cuestión de... Hay varias barreras de entrada que impiden que las personas acudan adecuadamente y oportunamente a la justicia y que tienen que ver con la lejanía. Ya, bueno, estamos en pandemia, ya hay tramitación electrónica, ya hay un montón de cuestiones que facilitan esto, pero no todas las personas están acostumbradas a acudir a una corte de alzada para defender sus derechos fundamentales. Entonces eso es bien importante. Eh, y tengo la convicción de que el Poder Judicial va a ser lo suficientemente inteligente para gestionar la carga o la sobrecarga que esto pueda implicar. La Ujú. sobrecarga de acciones y la sobrecarga de acciones que son habituales dentro del funcionamiento. Yendo a los aspectos destacables, me parece que hay muchas cosas que son bien importantes dentro de el informe y dentro de lo que ha sido aprobado en la convención. Primero, por ejemplo, superar los nominalismos. Se habla o se criticó bien intensamente que se hable de sistema Nacional de Justicia y no de Poder Judicial.
Recordemos que en cartas fundamentales anteriores no existía el nombre Poder Judicial. Y recordemos también que hablar de poder judicial tiene una carga simbólica bien potente. Hablar de un poder punitivo, eso es poder judicial. Cuando hablamos del sistema de justicia, estamos señalando o administrando, o más bien comunicando que existe un órgano que está encargado de gestionar los intereses jurídicos y aplicar los derechos al caso concreto. Por eso me parece bien importante el cambio y este reclamo por el nominalismo, como cuando en su momento se dijo, se va a cambiar la bandera, se va a cambiar el himno. Bueno, Tomás es de la U, no sé si a Elisa le gusta el fútbol. Por mí, perfectamente que la bandera fuera la del Colo y el himno fuera el de Colo Colo también, pero bueno, al final del día tiene que ser lo que nos identifica. Y hablar, yo creo que de Sistema Nacional de Justicia es mucho más preciso hoy día en términos jurídicos que hablar de Poder Judicial. Segundo, cosas importantes, como preguntó Tomás, eliminación de los abogados integrantes. Eso es un gran avance, un gran avance. Siempre ha sido criticado la existencia de esta institución. ¿Y por qué? Porque permite una teoría de la captura, permite que personas que durante un par de años estén ejerciendo funciones judiciales estén previamente influidos por ciertos intereses y posteriormente o durante el ejercicio de sus funciones preparen sus cargos o preparen o ejecuten sus funciones preparando una salida para que después tengan el mismo estándar al final de vida. Y lo vimos en el TCE, lo vimos en varios casos que han sido emblemáticos, ¿verdad? También me parece bien importante que, a ver, exista, y esto es una cuestión bien polémica, que se baje o que se rebaje la edad de cesación de los jueces y juezas en el Poder Judicial. 75 años era la norma actualmente. 70 años es lo que se propone. Muchas personas dirán, ¿saben qué? Esto está alterando el funcionamiento del Poder Judicial. Pero si lo vemos desde una perspectiva diferente, esto permite una renovación en el Poder Judicial. Porque mientras más tiempo permitamos que existan o que permanezcan los jueces y juezas, los cargos vitalicios, impedimos al mismo tiempo que ingresen nuevas personas, nuevas sabias, nuevas formas de pensar dentro del Poder Judicial. Y hay así también, bueno, lo dijo Elisa, el sistema intercultural, los tribunales de instancia, y también hay una cuestión que me parece muy importante, y es la regulación de los sistemas penitenciarios y del gestionamiento de los sistemas penitenciarios, que ya no pueden ser hechos por privados o particulares, sino que simplemente sea una tarea, una labor estatal. Con eso cierro ahora, Sí. para no alargarme más. Ahí, dos cosas. Perdona, Elisa, creo que preguntar una cosa, José Ignacio, sobre lo primero que dijiste, porque vamos a tener una tutela difusa, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que todo tribunal de instancia va a ser facultado para conocer. ¿Qué beneficios, que a lo mejor se me cortó y tú lo dijiste, pero que justo tengo un problema entero, qué beneficios trae abrir? Porque hoy día tenemos 17 cortes, que básicamente es un embudo muy acotado, que también uno podría decir, si uno tuviera que mirar el texto constitucional, si hubiese aprobado hoy día eso, diría, chuta, ¿cómo 17 cortes van a reconocer el núcleo, o sea, la cantidad de recursos? Pero ¿cuál es el beneficio concreto que tú ves que se abra la tutela? Ya, es súper buena la pregunta, Tomás. Cuando en el 2005 se dijo que existía o se iba a implementar la inaplicabilidad como una cuestión que fuera procedible o que procediera más bien respecto de cualquier gestión pendiente, se dijo que se iba a implementar también al mismo tiempo el efecto directo de la Carta Fundamental.
Y es toda una cuestión histórica que tiene que ver con, y lo hemos conversado varias veces, pero nunca está de más recordar los orígenes de las cosas. Cuando en Estados Unidos, a diferencia de Francia, se pensó y se dijo automáticamente que si la Constitución es the supreme law of the land, todo juez tiene que aplicar la suprema ley de esta tierra. Y que por lo tanto, si hay alguna norma que contraviene la Carta Fundamental, no hay dónde perderse. Y esto no lo dijo Marshall en 1803, sino que también lo hizo el federalista, Madison específicamente. Pensar que la Carta Fundamental, si es efectivamente norma jurídica, ¿quiénes son los llamados naturalmente a aplicarlo? Los jueces, y todos los jueces. Por lo tanto, no hay que reservar a un tribunal especial esa potestad de definir qué norma se aplica o no conforme a la Constitución. Y eso tiene que ver mucho, mucho con los derechos fundamentales. Porque la tradición francesa, que es la que nos alimenta dentro del pensamiento jurídico nacional, dentro de esa tradición, lo hemos dicho también tiempo atrás, los tribunales o las cortes constitucionales y también el sistema de protección de derechos fundamentales es un sistema traumado. ¿Por qué? Por un trauma, por un golpe que implicaba que los jueces eran servidores del poder del rey. Por lo tanto, desconfiábamos de los jueces. El juez o la jueza era era la boca muda de la ley. Y por lo tanto, teníamos que desconfiar de ellos. Pero hoy día la pregunta es, ¿estamos haciendo un proyecto de nueva Carta Fundamental, nacido del pueblo, de la ciudadanía, del electorado, en democracia? ¿Tenemos las mismas razones para pensar que efectivamente el juez va a ser un servidor o una servidora de quien detenta el poder? Esa es la pregunta. Y por eso me parece bien importante que se abra la cancha, efectivamente, para aplicar la Carta Fundamental en estas acciones y acercarlas a las personas. Y fundamentalmente porque, y perdón si me extiendo, fundamentalmente porque no todas las personas tienen la capacidad específica en términos culturales, económicos y también en términos de redes para llegar a una corte de apelaciones para defender sus derechos fundamentales. Sí, muy claro, muy claro. Elisa, lo que hablábamos delante, cuando se habla de perspectiva de género en el Poder Judicial, y tú lo decías muy bien, era casi como la crítica desde el desconocimiento, que tiene que ver con una posición de privilegio, por decirlo de alguna manera, en favor de las mujeres, cuando en realidad significa otra cuestión. Y ahí te pregunto, ¿cómo uno podría comprender en concreto qué significa la perspectiva de género en una sentencia, en el funcionamiento del Poder Judicial, en la forma de aproximarse a la justicia? Voy a responder tu pregunta, pero no todavía, porque quiero Ya, dale, dale. la Sí, discusión sí, sobre obvio. acción constitucional. Encuentro que es uno de los temas más importantes y me gustaría retomar lo que decía José Ignacio, porque ahí Sí. creo que tenemos distintas visiones. Lo que dices tú, José Ignacio, la accesibilidad, creo que es muy importante. Y efectivamente, cuando tú restringes estos recursos a las cortes de apelaciones, de alguna forma el acceso se limita. Se puede limitar territorialmente, culturalmente, tienes distintas limitaciones y creo que es un argumento persuasivo. Mi gran duda con el sistema, y por eso yo veo más con resquemor esta propuesta que lo que Ajá. tú planteas, es que el sistema judicial está en los hechos saturado, en especial los tribunales de primera instancia. O sea, uno presenta recursos en los tribunales civiles, por ejemplo, y el tribunal se demora, a mí me ha tocado causa, no voy a decir qué tribunal para no evitar tener Sí, problemas después en el futuro, pero causas que se demoran 3 meses en dar cuenta del patrocinio y poder para recién empezar a revisarla. Hay una saturación que aumenta también con la pandemia. Y en ese sentido, creo que no es rebuscado pensar que el ampliar este recurso y aplicarlo desde los tribunales de primera instancia puede hacer que la urgencia que requiere la resolución de estas causas, que son vulneraciones además
en los hechos de derechos fundamentales no se logre satisfacer. Y en ese sentido me gustaría hacer un paralelo entre la justicia constitucional y la justicia ordinaria, porque, por ejemplo, también hubo un debate importante sobre el control constitucional. Uno, Sí. qué facultades hay que tener, y dos, cuál es la entidad llamada a resolver esas causas. Y yo creo que perfectamente podríamos haber tenido una Corte Suprema que hubiese resuelto las inaplicabilidades y haber eliminado la Corte Constitucional, pero para mí el gran problema era el volumen de causas que tiene el Tribunal Constitucional. Si uno revisa lo que era el Tribunal Constitucional hace 10 años atrás o 15 años atrás, no tiene comparación alguno con el nivel de causas que se gestionan en la actualidad, y creo que desde una forma administrativa, que tal vez no es la más sexy de los argumentos, pero que también es importante analizarlo, haber llevado todas las causas constitucionales a la Corte Suprema habría sido un bloqueo del sistema. Y por eso, desde este pragmatismo, yo fui muy enfática en la importancia de mantener la Corte Constitucional. Ahora será la Corte Constitucional. Y creo que el mismo criterio lo aplico para esta nueva acción de tutelas fundamentales. Y ahora sí, Tomás, vuelvo a tu pregunta. Sí, Pensar, una contrapregunta. a Sí, ver, a ver. sí, 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 porque hay un tema que tú decís es cierto, 100%, pero tú voy de... Sí, te quedaste pegado, Tomás. Parece que eres tú y no soy yo, ¿o no, José Ignacio? Sí, y en la peor pose. Y justo Ya, planteando la pero pregunta. Ahí Ahí volviste. volví, te Ahí contrapregunto yo. volviste, sí, sí, sí. sí. ¿Sí? No, ¿Volviste? no, Ya, sí, dale. volví, es que tengo conexión inestable aquí en el campo, es así. Que es que yo entiendo lo que dice Elisa, la pregunta es si que hay un tema procesal que permitiría corregir que la vista preferente de esos temas de tutela, porque al final sí tú tienes razón que requiere una pronta solución, restablecer el imperio del derecho, como se dice hasta hoy día, lo antes posible. Entonces, yo creo que puede haber una vuelta ahí, ¿o no? Puedes darle, claro, una vista preferente. Ahora, claro, para que después me tramite mi famoso patrocinio y poder, tal vez no No, voy a no, esperar no, 3 meses, sí, voy a esperar 6 meses. En especial considerando que la nueva tutela también se aplica a todos los derechos fundamentales. Y ahí también va a haber un desafío ah, interesante, creo, pero un sí, desafío en cuanto también a los números. Así que en esa materia yo tiendo a ser más sí, pragmática, pero apelando al buen funcionamiento, pero destacando el argumento de accesibilidad, que creo que es bastante persuasivo. Así que también me conflictúa, porque creo que efectivamente hay un punto ahí. Ya, y ahora volviendo al tema del enfoque de género, tú, Tomás, me preguntabas por sí, un ejemplo para ilustrar esta materia, porque cuando hablamos de privilegios, si hay alguien que no ha sido privilegiada en esta historia, son las mujeres. Entonces ahora creo que la vamos a privilegiar cuando solo pedimos un trato igualitario. O claro, sea, si el trato igualitario es un privilegio, creo que partimos muy mal en la concepción de cómo abordamos estas temáticas. Pero creo, insisto, que hay mucho desconocimiento sobre esta materia, y que a falta de comprensión de lo que es del enfoque de género, se generan mitos en torno a algo que no es. Ejemplo concreto, creo que no hay mejor caso que el de Karen Atala para entender cómo no. influye o cómo debería haber habido enfoque de género, y cómo la falta de un enfoque de género generó no solo una clara violación a los derechos humanos que se generó en nuestra institución nacional, y que incluso terminó con una condena de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por lo mismo. ¿Y qué fue lo que sucedió en el caso de Karen Atala? Tenemos esta jueza lesbiana con una pareja de mujer y sus 2 hijas, que eran fruto de su matrimonio antiguo, y la jueza Atala vivía con su pareja y sus 2 hijas. Y para el tribunal esto fue una complicación, porque además lo que decían, la complicación era que la jueza Atala tuviese una vida afectiva y tuviese una familia, una pareja que vivía con sus hijas, y que esto podía generar tensión en la formación de las niñas, en la comprensión de las niñas de la sociedad. Entonces era mejor que estas niñas estuvieran con su padre, no solo porque se analizó el buen cuidado de las niñas o el informe psicológico, sino que porque era esta idea de que esta jueza tal vez puede ser lesbiana, pero que además esté con una pareja dentro de la casa. Eso es lo que nos conflictúa. Y eso es un problema de enfoque de género, porque lo que está atrás, en algún sentido, es esta noción de la mujer madre.
si tenemos esta jueza lesbiana, pero que se dedica abnegada a sus hijas como madre, tal vez ahí la orientación sexual no es un problema. Pero esta mujer lesbiana que además pretende vivir su sexualidad, incorporar su sexualidad a su familia y no solo restringe su rol a la madre, que de alguna forma lo que históricamente las mujeres hemos estado llamadas a hacer, es eso lo que conflictúa. Sí. Entonces, el enfoque de género lo que hubiera exigido es entender que una mujer es multifacética. Una Claro. mujer puede ser madre, puede ser profesional, puede ser pareja, ya sea de un hombre o una mujer, y ninguna de esas manifestaciones hay que menospreciarlas o entenderlas como una dificultad para efectos de conformar una familia. Sí, muy claro, muy claro, muy clara en realidad. Muchas gracias, Elisa. Les tengo la siguiente pregunta, que tiene que ver con este mito de que con el Consejo de la Justicia se acabaría la independencia del Poder Judicial. Si nos pueden dar su opinión, a favor, en crítica, pero ¿cómo entender el Consejo de la Justicia en los sistemas de justicia en particular? O sea, ¿qué viene a suplir? ¿Qué rol viene a cumplir? Y hacia dónde, cómo deberíamos mirarlo, incluso si hay algún juicio crítico, decir qué se debería corregir. Elisa, ¿partes tú? Yo creo que tienes la voz más utilizada para esto. No sé si tengo la voz más autorizada, pero puedo partir. A ver, es interesante analizarlo el Consejo de la Justicia porque primero eh, hay un reclamo histórico por el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Justicia, que es algo que ha Sí, promovido durante varios años la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, y hay que reconocerles, creo, la tenacidad que han tenido y la constancia para efectos de haber puesto este tema sobre la materia. ¿Y qué es lo que busca el Consejo de la Justicia? Es separar lo que es la función de jurisdicción de la administración y la gestión del Poder Judicial o ahora el del sistema de justicia. Y el propósito de esto es justamente resguardar la independencia de los jueces y juezas para efectos de que el sistema de justicia funcione en forma adecuada. Entonces, su incorporación creo que es algo que hay que valorar. Eso no quiere decir que no hayan desafíos en cómo fue regulado, pero la sola idea de que la Corte Suprema queda liberada de los roles de administración y que estos roles se establecen en un consejo con mayor independencia, creo que es una buena noticia. en ese sentido, Ahora, perdona, dame un segundo. sí, Ahí, si te sigo bien, que me acordé de los magistrados, que este rol también disciplinario de la Corte inhibía esa autonomía que debería tener el juez en cada caso, porque al final mira hacia arriba para avanzar en su carrera, y era uno de los argumentos que permitía, si hubiese un órgano paralelo, ellos ven la carrera judicial con autonomía de juicio, por decirlo de alguna manera. tal cual. Y en ese sentido creo que las facultades que se regularon al Consejo de la Justicia son buen reflejo de esa expectativa de su funcionamiento. Creo que las facultades quedaron buen resueltas. Hubo un tira afloja, como todo lo que fue este proceso, que creo que es algo positivo, también es parte de la deliberación pública, pero las facultades quedaron buen resueltas. ¿Cuál es la duda? Es la integración del Consejo. Y Sí, creo que esa es una materia sumamente relevante, no es inocua, porque también tenemos experiencias de derecho comparado donde el Consejo se termina transformando en un espacio de tironeo político, siempre hay política, y yo creo que en eso también no hay que cerrar los ojos, pero de cuoteo político, el mayor desafío, la mayor preocupación no es necesariamente la política en abstracto, pero es el favoritismo más bien, es el deberte, el estar al debe de ciertos jueces, de ciertas personas, que eso también les puede quitar la independencia. Entonces, hay que ver cómo funciona el Consejo. La mayoría de los integrantes vienen desde el sistema de justicia, creo que eso es una buena noticia. Hay 2 escaños reservados para pueblos originarios. Ahí a mí me hubiera gustado que hubiesen mayores exigencias para integrarlo, porque la exigencia es una idoneidad en estas materias, ya sea social o jurídica, creo que es muy vago. Creo que en general las sí. constituciones, cuando establece cargos de tan importancia como es la dirección del sistema de justicia, no puede ser vago o subjetivo en su evaluación. Y ahí contrasta, por ejemplo, los requisitos que se le establece a la cuota o al escaño reservado a pueblo originario con las cuotas del Congreso. El Congreso también, no sé si eran 5, creo, integrantes que estaba llamado Sí. también a designar.
Pero en el caso del Congreso se exige que sean personas que por lo menos tengan 10 años de ser profesionales y destacados en sus áreas para efecto integral. Entonces creo que faltó establecer exigencias más altas para integrarlo. No tengo problema con la integración del escaño reservado, pero la exigencia sí debería haber sido transversal. Y hay que ver efectivamente, en especial también los quienes integran desde la Corte Suprema, perdón, desde el Congreso Nacional, la lógica con la cual se designan para efectos del funcionamiento. Así que ahí hay que tener atención, no es algo en sí mismo negativo, pero creo que Sí, genera desafíos. sí, yo creo que ahí, y te sigo, en la integración es el principal desafío, porque, por ejemplo, a mí siempre me generó una duda que, no, que se puede corregir en la ley que lo regule, que tiene que ver con los 8 integrantes, jueces y jueces elegidos por sus pares, porque el Poder Judicial es piramidal, y por lo tanto los jueces de instancia son la gran mayoría, y si tú tienes la gran mayoría de integrantes elegidos por sus pares y son ellos mismos, eh, hay un conflicto de intereses evidente entre la mayoría del Consejo y la mayoría de los jueces que lo integran. Entonces ahí como que hay, en realidad debería ser elegido por sus pares de los distintos estamentos que lo componen, para que haya una pluralidad en la integración. José Ignacio, te doy la palabra, perdona haber Sí, dale, interrumpido. gracias. No, yo creo que Elisa es muy certera, siempre lo ha sido, pero cuando habla de que la política está presente en todos los lugares, esa es una Sí, verdad que no podemos negar. Y también en los poderes que tienen que ser boca muda de la ley. Por lo no, tanto, yo siempre he dicho que yo no soy amigo de los consejos de la magistratura, de la justicia, pero yo creo que la configuración que se logró fue una configuración que intenta al máximo disminuir esa variable política. Y dentro de esa variable política, nada impide, dentro del texto que está hoy día presente y que se va a armonizar después y que se va a presentar a la votación, nada impide que se incrementen las exigencias. Porque efectivamente, esta lógica de ser destacado en la profesión, esta lógica de ser, no sé, haber tenido un desempeño público relevante, siempre ha sido una cuestión bien cuestionable. La vemos en el TC, por ejemplo. Siempre hemos dicho que llegan operadores políticos al TC, fundamentalmente. No Eso que el solamente TC por lo menos te juristas y exige años académicos. de, eso, perdón, Claro, y eso que el TC te exige por lo menos años de ejercicio, o exacto, es sea, acá verdad, ni siquiera. ¿cierto? Pero sí, como quedó redactado, no son, y esto es importante, súper importante técnicamente, no son requisitos exclusivos y excluyentes. No impide que se agreguen en la ley nuevos sí, requisitos. sí, 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 Entonces es aquí, cierto. aquí hay que ser bien certero cuando uno es fiel, cuando quiere cambiar la Carta Fundamental. Esta Carta Fundamental, si bien tiene muchas remisiones a la ley, y lo han dicho varios medios de comunicación y criticando que hay demasiadas remisiones a la ley, esas remisiones a la ley son remisiones que permiten complementar lo que dice el texto de la Carta Fundamental. No son remisiones que delegan cuestiones accesorias o que simplemente obligan a eh, complementar otras cuestiones, sino que simplemente permiten agregar o perfeccionar lo que está en el texto de la ley. Y eso me parece muy bueno, porque permite justamente que vaya evolucionando y adaptándose el texto de la Carta Fundamental, porque se supone que es fundamental al transcurso del tiempo. Sí, muy claro. Miren, bueno, en atención al tiempo nos quedan más o menos 10 minutos. Entremos, si les parece, a un tercer tema clave, a mi juicio, y que tiene que ver con los sistemas de justicia indígena. Y por lo tanto ahí me gustaría saber su opinión sobre dos cuestiones. Una, esta idea que se trata de establecer que habría como una especie de estatuto privilegiado en favor de los pueblos. ¿Qué se entiende esa idea de estatuto privilegiado versus una justicia paralela que se coordina con la justicia nacional? Y dos, ¿qué podemos comprender o entender de la justicia indígena hacia el futuro? Porque el acuerdo del pluralismo jurídico, es que se reconoce sus distintas formas de jurisdicción indígena, la Corte Suprema tiene un rol de impugnación final, pero casi todo va a ser derivado al legislador, su ejecución concreta. Por lo tanto, más o menos, ¿qué podríamos previsualizar de hacia dónde debería también encaminarse la discusión legislativa futura? No sé si José Ignacio o Elisa, cualquiera
¿Quieres tú empezar, José Ignacio? ¿Te parece? Elisa, dijo. Dale, Desbloqueante. Elisa, dale. Ya, Sí, voy. Sí. Me han tirado a la piscina todas las preguntas, me parece perfecto. Yo quise pimponear Elisa, pero José Ignacio te tira la pelota. Así que... Démosle, asumo el desafío. Eh, a ver, bueno, muy buenas las dos preguntas. La primera sobre el estatuto privilegiado, porque, de nuevo, este ha sido un tema donde había una álgida discusión. Y creo que, de nuevo, no necesariamente comprendiendo el sistema, hay algunos que han hecho un paralelo entre lo que es la justicia indígena con una especie de sistema de inmunidad. Sí. Si les reconocemos justicia indígena, bueno, que hagan lo que quieran, el Estado no los va a tocar y ahora da lo mismo, y la justicia indígena Perdón, Elisa, que te ni interrumpa. sanciona. Sí, dale. Si me permite subrayar una palabra que dijiste, más que inmunidad, muchos han dicho impunidad. Impunidad, sí, Sí. sí, efectivamente, es mejor. Sí, sí. Entonces, la justicia indígena, no sé si es el mejor ejemplo, pero se me viene a la cabeza la figura de John Wayne, que siempre trabaja roles para efecto de mostrar quién está fuera del sistema, no, Nozick, perdón, para mostrar quién está fuera del sistema y para efectos cómo lo integramos en el sistema. La justicia, regular la justicia indígena, no deja a las personas que son parte de estas comunidades fuera de un sistema, sino que es incorporar al sistema criterios de justicia que hasta ahora más bien se han marginado, pero forman parte de un sistema de justicia, no es impunidad, como muy bien dice José Ignacio. Creo, eso sí, que la regulación que quedó sobre esta noción se me olvidó la palabra, la anoté por ¿El acá. pluralismo jurídico? Exactamente, sí, del pluralismo jurídico. Creo que tiene varios desafíos a nivel legal. Recién hablábamos de la importancia de entender cómo la ley va a implementar, y la ley no es un tirabuzón, sino que hay un espacio también de reflexión. ¿Y cuáles Sí. creo que son las principales preguntas que nos vamos a tener que hacer en materia de implementación de este sistema? El pluralismo jurídico tiene que definirse en qué tipo de temas se aborda, porque yo, obviamente una opinión personal, creo que su reconocimiento no implica que tiene una aplicación amplia a todo conflicto jurídico, sino que además entiendo, yo no soy una experta en esta materia, pero algo revisado, entiendo que el derecho comparado, cuando se regulan y reconoce el pluralismo jurídico, es siempre acotado, siempre hay un ámbito definido de materias en que se aplica. Entonces, eso hay que definirlo con mucha claridad. Segundo tema que hay que definir con claridad es a quiénes se les aplica el sistema, porque podemos tener conflictos jurídicos que involucran a dos personas de un pueblo originario, incluso de distintos pueblos originarios, y ahí también hay un desafío de integración Sí. del pluralismo jurídico. Tenemos varios pueblos originarios dentro de nuestro país, pero también, ¿qué pasa cuando hay alguien que forma un pueblo, parte de un pueblo originario y alguien que no lo es? En ese caso, yo creo que sería importante aplicar las normas comunes y generales y no aplicar el sistema local indígena, porque creo que es una garantía también para todas las personas y porque pierde sentido, porque si lo que buscamos con este sistema de reconocimiento de la justicia de los pueblos indígenas es reconocer de alguna forma su propia tradición, también sus propias costumbres, tiene sentido que se aplique a las personas que forman parte de esa comunidad. Creo que ese sentido se rompe cuando hay alguien ajeno. La Constitución no establece esos límites y, como bien decía antes José Ignacio, antes, no quiere decir que la ley no los pueda establecer. Y creo que es súper importante que quede claro en su aplicación, y ahí veo los principales desafíos. Y siempre, perdón, recordar que sí quedó claro en la Constitución, y creo que esto es algo que evolucionó y mejoró en su redacción en la discusión que hubo en el Pleno, es que el sistema siempre tiene como restricción el respeto de los derechos fundamentales, el sistema de justicia como un todo. Y esto se aplica en el pluralismo jurídico, pero también se aplica en el sistema en general. Y también históricamente, si uno revisa el derecho comparado, hay casos en los que existe una tensión.
entre el reconocimiento de la justicia de un pueblo originario con, por ejemplo, el resguardo de los derechos de las mujeres. Perdón, vuelvo a los ejemplos de los derechos de las Sí. mujeres, pero son especialmente ilustrativos en estas Ahí hay materias. un tema, perdona Elisa, que tú dices una cosa, porque además hay un límite de los derechos fundamentales y de tratado en materia de justicia de los pueblos. Entonces ahí opera como salvaguarda siempre. Claro, pero qué bueno tenerlo, que no sea un ejercicio de interpretación, sino que qué Sí, bueno tenerlo explícitamente regulado sí, en la Constitución, porque la redacción original era bastante ambigua, no, sí, no sé si con buena o mala fe, o tal vez falta de técnica, que creo que también ha ido mejorando durante esta convención, que se vio desafiada con escribir esta nueva Constitución, pero sí quedó muy claro. Y yo creo sí, que eso sí sí, también es un sí. resguardo que es fundamental para nuestro ordenamiento jurídico. Sí, no, muy claro, la verdad. José Ignacio. Súper. Es bien difícil hablar después de que tanta precisión de Lisa, pero yo quisiera simplemente recalcar 3 o 4 cosas. Primero, las normas de competencia, porque es una preocupación Ujú. fundamental de a quién alcanza esta justicia. Las normas competenciales no están hoy día establecidas en la Constitución, están en Ya. un código. Sí, Por lo sí, tanto, no tenemos que exigirle a la Carta Fundamental que diga quién tiene que ser juzgado por qué tribunal y quién no tiene que ser juzgado por cuál tribunal. Por ejemplo, justicia militar no está establecido en la Constitución, simplemente en el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, despejemos eso y quitémosle esa mochila al proyecto de nueva Constitución. Segunda cosa, efectivamente el proyecto dice que hay una coordinación respecto de los distintos sistemas y por eso la palabra sistemas es bien importante. Un sistema es un conjunto de elementos ordenados que pretende resolver un problema. Y un sistema de justicia, o los sistemas de justicia, pretenden gestionar las controversias de relevancia jurídica que acontezcan dentro del territorio del país y hacerlo coordinadamente, dice este proyecto de Carta Fundamental. En tercer lugar, lo dijo muy bien Elisa, y lo dijiste tú también, Tomás, esto está sujeto a los derechos fundamentales contenidos en la Carta Fundamental, en la Constitución y también en los tratados. Por lo tanto, esto no significa que va a existir una justicia, perdón la metáfora, vikinga en cierto sector del país y una justicia, no sé, tal vez occidental en la capital. Por ponerlo en una metáfora absurda, pero que muchas personas piensan que va a acontecer así. Y finalmente, dice el mismo proyecto que la Corte Suprema va a unificar efectivamente el funcionamiento de los sistemas de justicia. Por lo sí, tanto, esta idea del pluralismo no es se aplica como sea o en cualquier cuestión todos los sistemas de justicia o todas las normas constitucionales que puedan tal vez contravenir lo dispuesto por los códigos, lo dispuesto por las buenas y sanas costumbres y lo dispuesto por la Carta Fundamental. Si efectivamente esto no es dispararse a los pies. Este proyecto se hizo fundamentalmente pensando en derechos que son indispensables y mínimos vitales. Y por lo tanto, se ha hecho con la intención de no sacrificar esos derechos, con la intención de también, al mismo tiempo, reconocer la diversidad que existe dentro del país. Y esa sí. diversidad no tiene que ver con una cuestión cuantitativa, tiene que ver simplemente con una cuestión cualitativa. Sí. Aunque sea el 10% de la gente que vive dentro del territorio nacional que pertenezca o se identifique con pueblos originarios, bueno, hay que respetarlos igual. Eso es dignidad. Si nos Sí. interesa la dignidad, significa que tenemos que respetar cada cosmovisión, entendiendo la forma que tienen de ver el mundo. Sí, muy claro. Yo creo que ahí hay una cuestión bien de fondo que ambos señalan y que tiene que ver con eh, reconocer las diferencias y las formas de vía y las formas de resolver, en este caso, los conflictos jurídicos del sistema nacional y de los distintos pueblos que tradicionalmente ellos han adoptado. Me parece que incluso si uno es justo con la realidad, en muchas veces se ha venido utilizando esa adecuación entre ajustar el sistema nacional
a la costumbre, a la realidad de los pueblos, y en el fondo hay un reconocimiento de esto en el texto constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque hay una crítica, me parece, no fundada de atentar contra la igualdad, y por lo tanto que esto sería básicamente una desigualdad y que crea esta posición de privilegio. Y en realidad el derecho ya es muy antiguo en esto, que las diferencias, formas de verlas o de ser, se tienen que tratar de manera diferenciada. La clave está en que sea razonable, que esté claramente justificada, y me parece que la justicia indígena responde a eso. Además que hay ciertos límites que se ponen en el derecho comparado, que tienen que ver con que lo que resuelve la justicia indígena es basado en su propia costumbre, es decir, su costumbre, sus formas de resolver no son otras o no son inventadas, no es como que existe un nuevo código, sino que está reflejado en su propia forma de ver y forma de resolver esos conflictos jurídicos, que básicamente se extienden en el derecho comparado a los conflictos comerciales, de familia, y a veces a veces en algunas cuestiones penales. Entonces quiero decir que ahí hay ustedes lo han dibujado correctamente, como el pluralismo jurídico de la distinta justicia indígena viene a complementar, a actuar paralelamente a la justicia nacional. Sí, Elisa, perdona, dale. No tenéis que levantar la mano, era cosa que tuvierais que hablar. Como en No el tenéis que colegio. interrumpir. Eh, Sí, y sabes que yo creo que toda la discusión que hubo en Isla de Pascua sobre la regulación del delito de Sí, violación y su sanción y el reclamo desde la propia isla, desde las propias mujeres, de que esa regulación no era realmente representativa de lo que son sus propias tradiciones y costumbres, muestra que en la justicia indígena también hay evolución. O sea, si reconocemos esa justicia, no es que nos remontamos a una justicia de 1300 que ha sido inamovible en el tiempo, sino que también ahí hay una evolución que se condice con los nuevos tiempos. sí, toda la razón. Incluso en ese caso el tribunal lo declara, que no responde a la costumbre indígena del pueblo Rapa Nui, esta Y el Consejo de atenuación, Ancianos de Rapa Nui también lo dijo. y que corrige un informe anterior que Sí, sí, que es bien interesante, y lo dice Elisa ahí, que la costumbre, claro, no es una, no está congelada en el tiempo, todo lo contrario, porque todas las justicias se van adecuando a su propia realidad y los pueblos van viviendo en eso. Tenemos que ir cerrando justo con nuestro nuevo panelista, así que vamos a ir cerrando el webinar de hoy. Domingo, hola. Ahí te están saludando, hola. que no escucha porque tengo los Ah, audífonos. dale. Ah, ya. Lo Espérate. estábamos saludando. Sí. Muy bien. Estamos terminando acá. Ya, Sí, mira, estamos justo todo coordinado, justo estamos muy bien. terminando. José Ignacio, te voy a... Dale. Dale, Te voy a dar dime. la palabra final, José Ignacio, para que vayamos cerrando, y después se la doy a Elisa. Ya, súper. A ver, simplemente, como lo hemos estado haciendo en este ejercicio de estos webinars, leamos el texto de la nueva Carta Fundamental, y si vamos a criticar, critiquemos con fundamentos, no en base a fake news. Hoy día hemos visto con alguien que es especialista, como Elisa, que combina dos mundos que son bien diferentes: la academia, el ejercicio y un liderazgo dentro del Colegio de Abogados y Abogadas, eh, que no es tan terrible lo que está pasando. Todo se puede perfeccionar. Y si es democráticamente seleccionado lo que vamos a poder modificar en el futuro, bien visto sea y bienvenido sea. Elisa, justo está Domingo ahí contigo. Yo, Sí, vamos. acá el cierre está acontecido, pero agradecerles la invitación, José Ignacio, Tomás, siempre un gusto conversar con ustedes y efectivamente analizar lo que es este proyecto con sus luces y sus sombras. Yo creo que no es un proyecto perfecto, pero que sí tiene mucho que ser estudiado y tiene ventajas también importantes. Así que les agradezco su conversación. Insisto, el análisis y la labor que han hecho a lo largo de todo este proceso constituyente. No, muchas gracias a ti, y nos estamos viendo, yo creo, el próximo viernes en nuestro webinar del observatorio, así que un buen fin de semana y buena semana. Un abrazo, que Súper, estén que muy esté bien. muy bien. Chao, chao. Chau.